Hola a todos y bienvenidos a esta sesión explicativa de nivel universitario. Hoy vamos a hablar de algo que, seamos sinceros, es el motor de cualquier empresa exitosa, la optimización de los métodos de trabajo. Porque, a ver, en el mundo tan competitivo en el que vivimos, la productividad lo es literalmente todo. Así que vamos a desgranar una metodología increíblemente estructurada, capaz de coger un proceso totalmente caótico y transformarlo en una operación ágil y sobre todo rentable. ¿Listos? Pues vamos a sumergirnos de lleno en la ingeniería de la eficiencia. Para que nos hagamos una idea del recorrido de hoy, vamos a seguir un orden muy lógico. Empezaremos con una breve introducción al estudio de métodos, para luego pasar a las fases de selección y registro. De ahí saltaremos a herramientas súper prácticas, como los diagramas de proceso y el estudio de movimientos. Y para terminar, veremos cómo examinar el método actual para poder implantar uno nuevo y mejorado, así de simple. Venga, empezamos con el punto 1, la introducción al estudio de métodos. Vamos a ver exactamente de qué va todo esto y por qué es tan sumamente importante. Básicamente, el estudio de métodos es la auténtica columna vertebral de la productividad operativa. Si nos ceñimos a lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, el objetivo es someter absolutamente todas las operaciones a un escrutinio, a una lupa gigante, por así decirlo. Y ojo, porque aquí está la clave. No se trata de trabajar más duro o de sudar más la camiseta. ¿Qué va? Se trata de trabajar de forma muchísimo más inteligente para reducir la fatiga del personal, evitar tirar materiales a la basura y, claro está, recortar costes. Y para lograr esa magia necesitamos seguir un marco de trabajo que es estrictamente cronológico. No nos podemos saltar ni un paso. Son 7 etapas obligatorias: seleccionar, registrar, examinar, idear, definir, implantar y, por último, mantener. Es un ciclo súper riguroso. Pensadlo bien, es imposible inventar un método nuevo si no tienes ni idea de cómo funciona el actual, ¿verdad? Y de nada sirve implantar la mejor idea del mundo si luego no la mantienes en el tiempo. Cada uno de estos eslabones es vital para ir transformando el caos en una operación absolutamente impecable. Pasamos ahora a la sección 2, selección y registro. Vamos a ver cómo dar esos primeros pasos y sobre todo cómo elegir el problema correcto. La primera etapa es seleccionar. Y aquí la estrategia lo es todo. Tenemos que ir a la caza de los famosos cuellos de botella, de esos paseos innecesarios por la fábrica o de las operaciones que nos están costando un riñón. Y no solo importan los números, también hay que tener en cuenta el factor humano y técnico. Es decir, preguntarnos, ¿tenemos a los especialistas adecuados para esto? ¿La gente está motivada para el cambio o vamos a chocar contra un muro? Si elegimos el problema con inteligencia, os aseguro que el retorno del esfuerzo invertido será brutal. Vale, una vez que tenemos a nuestro sospechoso, pasamos a la etapa 2, registrar. Y aquí no me canso de repetirlo. El éxito de todo este proceso de mejora depende única y exclusivamente de lo exactos que seamos al capturar los datos. Es decir, si metemos datos inventados o erróneos, nuestro análisis posterior se basará en falsedades. Y claro, para no volvernos locos escribiendo páginas y páginas de texto que luego no hay quien lea, la ingeniería ha creado unas herramientas gráficas universales chulísimas, que es justo lo que vamos a ver ahora. Y eso nos lleva directamente al tercer punto de nuestra sesión, los diagramas de proceso, mapeo visual puro y duro. El primero de estos salvavidas visuales es el DOP, o diagrama de operaciones del proceso. Imaginad esto como una vista de pájaro, a nivel macro, de toda la secuencia de producción. Se basa en las normativas ASME y básicamente rastrea el producto desde que entra por la puerta siendo materia prima hasta que está empaquetado y listo para salir. Lo genial del DOP es que va directo al grano. Solo se fija en los cambios importantes, es decir, en las operaciones, en las inspecciones y en cuando ambas cosas ocurren de forma combinada. Aquí pasamos olímpicamente de los pequeños detalles. Fijaos bien en estos símbolos, porque para entender cualquier realidad física en una fábrica, los ingenieros han estandarizado una especie de alfabeto visual global. Es súper intuitivo. Un círculo representa una operación, por ejemplo, taladrar. Un cuadrado es una inspección, como medir una pieza con un calibre. La flecha, lógicamente, nos indica transporte. Esa forma de letra D significa una demora temporal o espera. El triángulo invertido señala almacenaje en un almacén. Y si veis un cuadrado con un círculo dentro, exacto, es una actividad combinada, como revisar y empaquetar alimentos a la vez. Ahora, si el DOP era esa vista macro, el DAP, o diagrama de análisis de proceso, es como ponerlo todo bajo el microscopio. Aquí bajamos al nivel micro y capturamos absolutamente toda la trayectoria. Ni una sola flecha de transporte, ni un pequeño retraso, ni un almacenamiento temporal se nos escapa. Además, este diagrama es súper versátil, porque podemos enfocarlo en seguir lo que hace el operario, ver cómo fluye el material por la planta o cómo se está empleando la máquina. Es la herramienta definitiva para calcular distancias recorridas y tiempos perdidos. Llegamos al cuarto bloque, el estudio de movimientos. Vamos a ver cómo exprimir la eficiencia al máximo analizando el propio cuerpo humano.
Frank y Lillian Gilbreth fueron unos absolutos pioneros en esto, creando los famosos principios de la economía de movimientos. ¿Qué nos dicen? Pues cosas que parecen de sentido común, pero que olvidamos constantemente. Por ejemplo, que las herramientas tienen que estar siempre delante del operario, bien a mano, y que hay que usar la gravedad a nuestro favor. Los movimientos del cuerpo deben ser suaves, continuos y rítmicos. Aplicar estos principios garantiza que el entorno esté tan bien distribuido que el trabajador mantenga un equilibrio físico perfecto, reduciendo inmensamente su fatiga. Y si queremos cazar ineficiencias físicas minúsculas, sacamos nuestra herramienta más precisa, el diagrama bimanual. Este flujograma es una pasada porque registra de forma independiente lo que hace la mano derecha y lo que hace la mano izquierda al mismo tiempo. Es literalmente como documentar una coreografía técnica. Y creedme, en operaciones muy repetitivas de ciclos cortitos, ahorrar una mínima fracción de segundo tiene un impacto absolutamente masivo en la producción final. Pensad en un ejemplo clásico para visualizarlo: cortar un tubo de vidrio. Fijaos en la sincronización. Mientras la mano izquierda sostiene el tubo y lo empuja hasta el tope, en ese mismísimo instante la mano derecha ya está cogiendo la lima, hace la muesca y la suelta. Es una sincronización perfecta, pura economía de movimientos. Si en nuestro diagrama bimanual viéramos que una de las manos se queda quieta, ociosa, ahí tendríamos una evidencia clara de que podemos mejorar el método. Entramos en la recta final con el punto 5, el examen del método actual. Ha llegado la hora de hacer las preguntas difíciles. Llegamos a la etapa 3 de nuestro gran ciclo. Aquí cogemos todos esos datos que hemos registrado y los sometemos a un examen crítico durísimo. Para ello usamos la técnica del interrogatorio sistemático. Hay que preguntar sobre absolutamente todo: qué se hace, dónde, cuándo, quién y cómo se hace. Y a cada respuesta le lanzamos la pregunta reina: ¿por qué? ¿Por qué se hace en ese lugar y no en otro? ¿Por qué lo hace esa persona? Es súper importante basar todas las decisiones en hechos reales y comprobables, dejando a un lado las simples opiniones o la típica excusa de «es que siempre se ha hecho así». Y ahora sí, pasamos al punto 6, la implantación del nuevo método, el momento donde la teoría se convierte en una solución real. En la etapa de idear, nuestra regla de oro tiene que ser siempre eliminar, combinar, redistribuir o simplificar. Os pongo un ejemplo real y súper elegante de una empresa textil. Ellos tenían dos tareas separadas. Primero pegaban una cinta y luego inspeccionaban esa costura. La propuesta de mejora: le añadieron una simple lupa a la máquina de coser. Y listo. Ambas acciones se combinaron en una sola operación simultánea. Se reducen los tiempos de espera y la complejidad del proceso cae en picado. Claro, una vez que tienes una idea tan buena, hay que formalizarla en las etapas 5 y 6, definir e implantar. Esto significa documentar todo al detalle y justificar que es viable económicamente. Pero mucho cuidado aquí. El método teórico más perfecto del mundo se irá a pique si la implantación falla. Necesitas que la gerencia te dé luz verde, por supuesto, pero sobre todo es indispensable capacitar bien al personal y ganarte su compromiso genuino. Si ellos no compran la idea, no hay nada que hacer. Y así llegamos a la séptima y última etapa: mantener en uso. Seamos realistas. La tendencia natural de cualquier ser humano ante un cambio es volver a la zona de confort, es decir, a los vicios y hábitos ineficientes del pasado. Por eso, la mejora continua no es cosa de un día, requiere un compromiso inquebrantable de toda la organización. Hay que asegurar la correcta ejecución del nuevo método mediante una supervisión constante. Es la única forma de consolidar realmente los estándares que hemos logrado y sostener esa productividad en el tiempo. Para cerrar, quiero que nos quedemos con algo realmente fascinante. El poder del estudio de métodos es absolutamente universal. No se limita al suelo de una fábrica. Pensadlo un segundo. Si echáis un vistazo a vuestro alrededor, mañana mismo, no sé, los trámites administrativos de la universidad, el papeleo de vuestra oficina o incluso cómo se aquieden en vuestra cafetería favorita, ¿qué proceso cotidiano, de esos que tenemos delante de las narices pero ignoramos, está pidiendo a gritos ser observado, analizado y rediseñado por completo usando estas 7 etapas? Ahí os dejo el desafío. Ojalá os sirva de chispa para seguir explorando y transformando la realidad. ¡Hasta la próxima!